Muy buenas. Bueno, lo primero, disculpas porque la presentación a nivel estético es una castaña. Lo siento mucho. Llevo, desde que me invitaron hace varias semanas, dándole vueltas a lo que iba a contar, reflexionando mucho sobre el contenido, pero luego lo que es la presentación estéticamente no deja mucho que desear, perdón. Y mira que normalmente en Teto Ambali le decimos a la gente nunca empieces tu charla pidiendo disculpas porque ya predispones a la gente a que no le guste, pero bueno. Vamos a ver. Cultura de las organizaciones. Cuando me dijeron que diera esta charla con el concepto de un fracaso y un éxito, estuve pensando bastante en lo que quería contar y la verdad es que, como muchos han dicho antes que yo no tengo un fracaso grande y un éxito grande. O sea, podría considerar Teto Ambali como un éxito bastante grande, pero en realidad ha sido más un camino lleno de pequeños éxitos y pequeños fracasos y un aprendizaje. Lo más importante de lo que he aprendido, al final, viendo en retrospectiva, ha sido sobre la cultura de las organizaciones y por eso quería dar la charla sobre la cultura de las organizaciones. He participado tanto liderando como formando parte, como interactuando con otras organizaciones externas con las que teníamos que colaborar, con organizaciones tremendamente diferentes. He estado con la asociación, he tenido que ir al Parlamento Europeo, he tenido que hablar con la Comisión Europea, he participado, he tenido que lidiar con partidos políticos y con gente que trabajaba en el gobierno, pero luego también he formado parte de comunidades como la comunidad Ágil, que es la comunidad Agile Spain, que conocí en 2011, es maravillosa y es una de las que más me ha inspirado y me ha enseñado muchas cosas sobre lo que son las organizaciones. Teto Ambali, los Valleys, como decían antes, que nos juntamos una vez en ese encuentro de Valleys. Y todas esas organizaciones tan diferentes, al final, tienen problemas similares. Y hay muchos de los problemas que te encuentras para llevar a cabo proyectos tienen que ver con la cultura de las organizaciones, con cómo se relacionan las personas unas con otras y también cómo se tejen esas organizaciones. Entonces, bueno, mi charla va a ir un poco primero de contar batallitas, las diferentes batallitas de los diferentes problemas y retos con los que me he encontrado y luego voy a pasar a hablar un poco de conceptos que he extraído de todo eso para intentar encontrar una coherencia y para intentar aprender de ello. Bueno, lo primero, yo los dos trabajos más importantes que he tenido en mi vida y que más hasta ahora y que más me han enriquecido han sido Teto Ambali y la Asociación de Startups. Me tiré 3 años en Teto Ambali y otros 3 años en la Asociación de Startups, aunque se solaparon un poco. Y bueno, Teto Ambali cambió mi vida. ¿Por qué? Bueno, yo creo que para entender por qué Tetuán fue tan importante para mí, yo creo que es importante también entender de dónde venía yo. Yo, desde los 14 años, decidí que quería ser hacker y estaba flipada con la película Hackers y todavía no tenía internet, me iba a la biblioteca de al lado de mi casa a leer libros de informática, aprendí a programar con 10 años en unas clases extraescolares y estaba flipada con la informática. Estudié la carrera de informática y luego mi primer trabajo fue una hostia descomunal. Mi primer trabajo fue de becaria en una gran empresa multinacional que era una consultora, aunque era una empresa multinacional, y me destinó a una empresa española súper grande con una cultura de mierda, una cultura horrible, o sea, cultura de empresa terrible. Y además me pusieron a cargo de un becario que estaba quemadísimo. Y esa fue mi primera experiencia laboral. El becario estaba quemadísimo porque quería que le contrataran de fijo. Y sabía que no le iban a contratar de fijo. Entonces, tenía esa actitud de quemado de vuelta de todo, de que odiaba su vida, de que odiaba todo. Y yo, que venía toda ilusionada diciendo esto es la hostia, esto va a ser maravilloso. Horroroso. Luego, mi siguiente trabajo fue en otra consultora que trabajaba para desarrollar software para otra empresa grande. Y acabé en un proyecto estratégico, que era una máquina de quemar personas. La mayoría de la gente que estaba en ese proyecto odiaban el proyecto porque, como era un proyecto estratégico, no se le podía decir que no al cliente.
Con lo cual, y además el cliente no tenía ni idea de lo que quería, y era un proyecto totalmente hecho en cascada, en el que los analistas, el jefe de proyecto hablaba con la gente top level del cliente, no hablaban con el usuario final, decidían entre ellos lo que se tenía que hacer, luego iban los analistas hacían los diagramas UML, los diseñadores hacían otros diagramas UML, y luego nosotros, que éramos los monos que picábamos código, teníamos que convertir eso en Java. Yo estaba feliz porque era el primer trabajo que tenía en el que me pagaban por programar. Yo iba súper feliz a trabajar porque no me importaba que me hicieran rehacer las cosas. Era maravilloso porque me pagaban por programar. Pero el problema es que compañeros míos me cogieron manía y yo no entendía por qué me cogieron manía. Y entonces uno me explicó, es que vienes contenta a trabajar. Y yo, es que les da mucho por culo porque están quemadísimos y tú ya no estaba feliz. Digo, me pagan por programar, yo estoy contenta. Al final acabé dejando el trabajo porque no por el trabajo en sí, sino por la cultura de la empresa. Y tiempo después de dar unos cuantos tumbos más, de pronto encontré Tetuan Valley. Vinieron a dar una charla a la universidad, porque yo decidí volver a la universidad a estudiar la superior, había hecho la técnica, y dije, hostia, pues esto de emprender mola, voy a probar. Y me encantó el mensaje de Tetuan Valley. Lo que me voló la cabeza, lo que me flipó muchísimo, tanto de Tetuan Valley como de Agile Spain, que lo conocí más o menos a la vez, porque a través de alumni de Tetuan Valley conocí la comunidad de Agile Spain, es la actitud de la gente. La gente no se consideraba víctimas de sus circunstancias, no se consideraban impotentes ante sus propias vidas. O sea, es muy difícil emprender, es muy difícil montar empresas, es muy difícil crear cosas desde cero, liderar organizaciones o formar parte activa de cómo se tejen esas relaciones, de cómo se teje esa cultura, de cómo se hacen las cosas. Pero, aunque es difícil, es mucho mejor que esa desidia, esa impotencia, esa actitud que está tan tremendamente expandida por todas partes. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos, yo estoy ahora estudiando un máster de inteligencia artificial y en el chat que tenemos con mis compañeros de máster se empezó a hablar del trabajo, el primer trabajo que iban a tener muchos de ellos, que después muchos de ellos era su primer trabajo porque han hecho la carrera y luego el máster y ahora van a empezar a trabajar. Y empiezan a hablar de trabajos de mierda en los que les ofrecen un salario muy por debajo de lo que merecen, pero ese no es el problema, el dinero no es el problema. El problema es la actitud con la que hablan de derrotista, diciendo, no, es que es lo que hay. Y digo, vamos a ver. O sea, yo pensando, la realidad en la que yo vivo, con amigos míos programadores que se los rifan, porque es que se los rifan, y es que cuando se intuye que quieren cambiar de trabajo, tienen 3 o 4 ofertas muy buenas. Esa realidad que yo he visto dentro de esos círculos con respecto a la realidad de mucha de esa gente, tanto esos compañeros míos, esas conversaciones que están del máster, muchas conversaciones de gente que trabaja en consultoras, también muchas conversaciones de amigos míos que viven fuera del mundo startup. Esa mentalidad derrotista, de es lo que hay, de no se puede hacer nada, esa mentalidad de odio mi trabajo, pero voy a tener una actitud pasivo-agresiva hacia ello y no voy a hacer nada porque es lo que hay. Yo creo que ese es el problema principal. Yo creo que esa es la raíz de por qué las cosas van mal. Y lo que me ilusionó de Tetuan Valley es que era una comunidad llena de gente que se sentían dueños de sus propias vidas, que decían, no es fácil, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Y también era una comunidad. Era una comunidad de gente que quería ayudarse unos a otros, que te apoyaba. O sea, por primera vez yo me sentía rodeada de gente que no le importaba que yo estuviera contenta y que me gustara mi trabajo, que no le importaba, que de hecho me instaba, me animaba a que tuviera ilusión por hacer cosas por mí misma. Y eso era maravilloso y por primera vez me sentí en casa, me sentí dentro de una comunidad de la que yo quería formar parte. Y bueno, Tetuan Valley, cuando yo llegué, que fue entre 2011 y 2012, que fui alumna en la 6ª edición, tenía más o menos esta pinta. ¿Qué pasó? Pues que en 2012 los fundadores decidieron dejar Tetuan Valley. Y fue un shock bastante grande. Llevaban 4 años y estaban quemadísimos. Pero no os podéis imaginar lo quemados que estaban. Estaban hartos. Montar startups en esa época era dificilísimo. Ahora es difícil, antes era imposible. Y ellos tenían... bueno, voy a ir atrás en el tiempo a contar
de dónde venía Tetuan Valley antes de que yo lo liderara. Era Ocuri Ventures era un fondo de capital semilla que se montó en 2008, me parece, 2008-2009, sí, 2008. Y querían invertir en startups cuando nadie tenía ni idea de lo que era una startup. Entonces llegó Alex Barrera y les dijo, oye, pues ¿por qué no hacemos una startup school? La idea es, tenemos un montón de buitres carroñeros que están intentando sacarle los cuartos a los emprendedores, dándoles consejos que no necesitan y cobrándoles por presentarles a inversores. Vamos a hacer un programa de calidad gratuito para emprendedores. Y eso va a servir para ayudar a Ocuri a reclutar proyectos en los que invertir. Y el programa era totalmente gratuito y estaba muy cimentado en lo que es la comunidad. ¿Qué pasa? Que acabaron muy cansados por muchas cosas. Yo estaba preocupada cuando me ofrecieron llevar Tetuan Valley. De pronto un día llegan y me dicen, oye, que vamos a dejar Tetuan Valley, que vamos a cerrar Ocuri, pero queremos que Tetuan Valley sobreviva. Queremos que la Tetuan Valley Startup School, que es lo más bonito que ha surgido de todo este experimento que hemos hecho estos 4 años, queremos que sobreviva y queremos que lo lleve la comunidad de alumnos. ¿Qué te parecería llevarlo tú? Y yo, ¿what? O sea, casi me explota la cabeza. Fue como, ¿yo? ¿Qué estáis diciendo? Y lo acepté porque me di cuenta de que nadie quería esa responsabilidad, de que era como un bebé que todo el mundo quería mucho y que todo el mundo le daba miedo cogerle en brazos. Y era como, si yo no me hago cargo de esta responsabilidad, no parece que nadie quiera. Me dijeron que reuniera un grupo de alumni, de exalumnos, porque la idea era juntar un grupo de voluntarios para llevar Tetuan Valley. Y lo que me dijeron el grupo de alumni que reuní fue, vale, nosotros te apoyamos, nosotros te ayudamos, pero te ayudamos. No queremos responsabilidad. O sea, es tu responsabilidad si tú la aceptas. Y yo, ¿por qué la gente insiste tanto en eso? A mí me daba miedo, me daba bastante miedo, pero el tema es que era algo, y es algo sobre lo que he pensado muchísimo. Tetuan Valley en ese momento no era nada físicamente. O sea, legalmente era Ocuri que estaba cerrando, no tenía oficinas porque Ocuri cerró las oficinas. Era una idea, era un concepto, era una comunidad, pero no era nada más. Y sin embargo era algo que a la gente le inspiraba muchísimo, pero a la vez le daba mucho miedo. Y durante 2 años yo perdí el sueño haciendo que Tetuan Valley sobreviviera, porque era una de las cosas más bonitas que me había encontrado en mi vida, algo que quería que siguiera existiendo para poder seguir formando parte de ello, pero era algo muy frágil, porque era solo un concepto, una idea que aglutinaba a mucha gente alrededor, pero no tenía nada más. Y pasé mucho tiempo intentando entender qué era Tetuan Valley. Tetuan Valley era un relato, y eso hablaremos luego un poco después. Y al partir de ese relato construimos algo más sólido, algo más real, pero tardó mucho en asentarse. Y fue muy interesante, pero una de las cosas que me di cuenta es que a la gente le daba miedo la responsabilidad. Montamos ese equipo de voluntarios, discutimos muchísimo. Yo intentaba hacerlo todo súper horizontal, súper colaborativo. Al final me di cuenta de que muchas veces la gente no quiere poder tener opinión sobre todo, sino que les des muchas cosas ya hechas. Aprendí cómo trabajar con voluntarios también, que no me voy a expandir en eso porque entonces no acabo la charla en la vida. Pero fue muy interesante el ver cómo trabajar con voluntarios, con becarios, que luego conseguimos becarios, con empleados fijos una vez que conseguimos pasta para poder contratar empleados. Cómo se teje una organización con gente distinta, que tiene roles distintos, que tiene intereses distintos y cómo hacer que toda esa magia funcione. Una de las cosas más interesantes que tenía Tetuan era la atmósfera que se creaba alrededor. Una cosa muy interesante, por ejemplo, es que todo el mundo era igual. Y eso era súper importante. Los mentores, los alumnos, la gente que llevaba el equipo, todos éramos iguales. Y eso se reforzaba mucho en el feedback. O sea, el pitch practice, que había mucha gente que se quejaba del pitch practice, servía para construir comunidad. La gente contaba su pitch, pero luego recibía feedback de todo el mundo y todo el mundo daba feedback por igual, de igual a igual. Y era muy interesante porque se instaba a que la gente diera feedback constructivo. Y nos dimos cuenta en el proceso de selección que era súper importante el que la gente que recibía feedback no se pusiera a la defensiva.
Es muy importante el tener gente que es capaz de escuchar. Con el proceso de selección hubo muchos problemas porque el equipo original le daba mucho miedo tomar esas decisiones. Daba mucho miedo porque pensaban, ¿quién soy yo para decidir quién entra y quién no entra en Tetuán Valley? Y querían una serie de criterios súper fijos, súper estrictos sobre este sí, este no. Pero no porque, al final, después de muchos debates con eso, me di cuenta de que la razón por la que querían esos criterios no era para conseguir el mejor resultado posible, no para seleccionar a los mejores candidatos, sino para no sentirse culpables de haber tomado una mala decisión. Y ahí aprendí una cosa muy importante de las dinámicas de las organizaciones y de cómo funciona el liderazgo, que la gente que se toma en serio la responsabilidad que tienen, hay dos formas de ver el poder. Puedes entender el poder como poder y puedes entenderlo como responsabilidad. La gente que lo entiende como responsabilidad le da mucho miedo ese poder, porque tienen empatía y se sienten responsables de sus decisiones, y da mucho miedo equivocarse. Pero la gente que entiende el poder como algo que les pertenece, como algo que se han ganado y que lo entiende de una forma arrogante o como una herramienta para servir a sus propios fines, suele tener menos empatía y suele estar menos en contacto con la parte de la responsabilidad. Entonces, me pareció muy interesante el cómo la gente discutíamos tanto a la hora de decidir a quién seleccionábamos y a quién no, porque les daba miedo equivocarse, porque les daba miedo ser injustos. Y eso es muy interesante. Yo al final llegué a la conclusión de que las decisiones difíciles a veces tienes que tomarlas y no te tiene que temblar el pulso, y tienes que ser consciente de la responsabilidad que tienes y de que el poder para tomar decisiones no te pertenece, te lo tienes que ganar y tienes que demostrar que te lo mereces todos los días. Pero, sin embargo, cuando tomas decisiones no te tiene que temblar el pulso y tienes que asumir que te vas a equivocar y que no pasa nada. Porque hay que ser capaz de tomar decisiones. Y si tomas decisiones basándote en el miedo, al final tomas malas decisiones. Entonces tienes que arriesgarte. Y la segunda edición que hicimos conmigo al frente fue mucho mejor el proceso de selección, porque al final fuimos solo 3 personas, o sea, fue un proceso colaborativo en el que todo el mundo daba la opinión, pero luego al final éramos solo 3 personas los que tomamos la decisión final y nos fiamos mucho de nuestro instinto. Luego fuimos mejorando en el proceso, pero tienes que asumir que tienes que tomar decisiones a veces y que hay equipos a los que les hemos dicho que no y luego me he arrepentido porque eran gente maravillosa, pero yo creo que en conjunto la mayoría de las startups que seleccionamos eran muy buenas. Y priorizamos gente que creyéramos que iba a poder aportar mucho a la comunidad, no tanto gente que fueran a montar startups de la hostia. Eso era otro de los criterios, que fueran potencialmente buenos emprendedores, pero priorizamos gente que creyéramos que iban a aportar a la comunidad y que iban a ser buenos para la comunidad. Y yo creo que conseguimos crear una comunidad muy buena, que era el objetivo principal. Otro de los problemas que teníamos era cómo... ¿Qué tal voy de tiempo, por cierto? Bien, vale. Otro de los problemas que teníamos era el cómo ganábamos dinero. Eso fue un problemón. El primer año con Tetuán Valley no teníamos un puto duro. Teníamos 3.000 euros para camisetas y pizzas y ya. Y no teníamos ni siquiera constituido una entidad legal que representara a Tetuán Valley. Montamos en 2013 una asociación sin ánimo de lucro, que era la Asociación Tetuán Valley, y desde entonces. Y yo al principio pensaba que iba a poder currar ahí a media jornada y programar la otra media jornada. No, era un trabajo que requería el 200% de mi tiempo y yo estaba obsesionada con cómo ganar dinero. Empecé a reunirme, empecé a ver posibles modelos de negocio, a hablar con gente. Fíjate, en el mundo startup, pues mogollón de gente que te quiere enseñar sobre modelos de negocio. El problema es que, y luego me encontré con un montón de aceleradoras que tenían el mismo problema, es que no hay un modelo de negocio para las aceleradoras. O sea, muchas de las aceleradoras que persisten, pues al final han acabado asociándose con corporates o viven de subvenciones públicas. Es muy complicado, es muy, muy complicado. Y me pasé un año sin cobrar un puto duro y perdiendo el sueño, no porque tuviera problemas de dinero. Yo todavía estaba viviendo en casa de mis padres, tenía ahorros de cuando había estado programando. No era eso, era la presión de todo el mundo diciendo, no tienes un trabajo de verdad, búscate un trabajo de verdad, estás currando gratis en una asociación, ¿qué estás haciendo con tu vida? La presión social
era tremenda, porque si tú no tienes un trabajo por el que estás cobrando dinero, socialmente no estás validado. Y me di cuenta de que yo estaba haciendo el trabajo que más me había enriquecido en mi vida, que yo sentía que estaba aportando muchísimo, y sin embargo, socialmente se consideraba que no tenía un trabajo de verdad. Hasta que recibimos la primera subvención europea, que fue el primer modelo de negocio que conseguimos que funcionara, y de pronto ya teníamos pasta para poder pagar sueldos. Y ya ahí de pronto ya sí tenía un trabajo de verdad. Eso también me ha hecho reflexionar mucho sobre todo el tema del valor y cómo asociamos el dinero al valor. Y yo creo que mucha gente está tremendamente equivocada, pensando que en el mundo startup se dice mucho de que si no estás facturando, si no estás ingresando dinero, es que no estás validado y es que realmente no estás aportando valor. Puede ser verdad para los negocios, pero para las asociaciones no es cierto. Cuando tú tienes un proyecto colectivo que estás intentando cambiar para mejor la vida de la gente, tu valor, el valor que aportas no se mide en el dinero que ingresas, se mide en el número de personas que vienen a decirte lo que has hecho ha cambiado mi vida. A mí me ha pasado varias veces eso y es la experiencia más brutal que puedes tener. Que alguien venga y te diga el programa que habéis hecho, la organización que habéis hecho ha cambiado mi vida. Y yo me lo creía porque a mí me la cambió. Pero os digo, me la cambió porque me puso en contacto con un montón de gente que me hizo cambiar mi perspectiva de la vida, mi visión de mí misma y que además me ponía en contacto con gente que me ayudaba a cumplir mis objetivos, que me ayudaba, que me apoyaba. Y eso es tremendamente importante. La gente muchas veces se escuda en decir el mundo funciona de esta manera, el mundo funciona de esta otra manera. El mundo funciona de muchas maneras diferentes y la realidad en la que tú vives y el ámbito de lo posible depende mucho de la gente de la que te rodeas y depende mucho de la actitud. Eso no lo es todo y es muy hipócrita el decir, no, si tú quieres puedes, no es verdad, pero la mentalidad de la gente que te rodea es muy importante y también la gente que está dispuesta a ayudarte. Si tú tienes una mentalidad súper positiva, pero todo el mundo a tu alrededor te niega ayuda, no vas a llegar a ningún lado. Y bueno, como decía en esta época, esta foto debería ser más pequeña, como decía en esta época, estuvimos pensando mucho, estuvimos dándole muchas vueltas al modelo de negocio y aparte del tema de los proyectos europeos empecé a hablar con muchas empresas grandes, porque se puso de moda esto del emprendimiento, se puso de moda las startups y había un montón de grandes empresas que querían hablar con nosotros. Pero yo me di cuenta de que esa gente no nos tomaba en serio, pero para nada, ni a las startups, ni a Tetuan Bali, ni a mí. Y era muy frustrante porque todo el mundo a mi alrededor me decía tienes que hablar con esa gente porque esa gente tiene pasta. Y una de las cosas que aprendí, y esto tiene mucho que ver con cultura de organizaciones, es que esa gente tiene una cultura de organizaciones muy diferente, tiene un lenguaje muy diferente y tiene unos criterios a la hora de tomar en serio a su interlocutor o no, muy distintos a los míos o a los nuestros. Y me di cuenta de que, a pesar de que les interesaba mucho esto de las startups, nos veían como una amenaza o como una curiosidad. Y tuve muchas reuniones muy inútiles con gente que nos pedía reuniones, pero luego no salía nada de ahí. Y nos pedían que les contáramos y yo le contaba todo sobre las startups, sobre las aceleradoras, sobre un montón de cosas. Yo tuve reuniones con CEOs importantes de grandes empresas. Les parecía una curiosidad, les parecía entretenido, pero no llegamos a ningún lado. Y luego hubo consultoras que a mí me dio muchísima rabia y, bueno, aviso, voy a contar cosas feas, no voy a dar nombres, pero yo creo que hay que hablar de las cosas que no funcionan en el ecosistema. Había consultoras que sabían hablar el lenguaje de esos CEOs, que esos CEOs sí tomaban como interlocutores válidos porque hablaban su idioma, vestían como ellos, venían del mismo trasfondo y les vendían sus programas. O sea, gente con la que yo me había sentado, que les había ofrecido una variación de Tetuan Bali con sus empleados o diferentes cosas, luego se iban con consultoras que luego hacían auténticas chapuzas contratando becarios y los programas que hacían eran una absoluta mierda. Y sé que eran una absoluta mierda porque luego conocía startups que iban a esos programas y se quejaban, echaban pestes, eran horribles. Pero, sin embargo, a esa gente la seguían contratando. ¿Por qué la seguían contratando? Porque hay una disonancia entre lo que es el mensaje hacia afuera, lo que vendes, cómo lo vendes y, como digo, el tipo de personas que lo venden y luego el contenido. Nosotros teníamos contenido de mucha calidad, hacíamos programas muy buenos,
pero no sabíamos vendernos bien y no sabíamos hablar el idioma de esa gente. Y eso fue tremendamente frustrante. Para mí, especialmente frustrante, el tema de hay muchísimos programas de emprendimiento que son una auténtica chapuza. Y la razón por la que son una auténtica chapuza es porque la gente se centra más en dar una imagen súper chupiguay hacia afuera, una imagen de marketing, y la gente que llega a los acuerdos a alto nivel muchas veces se queda en eso, se queda en la imagen que das hacia afuera, pero nadie se preocupa realmente de qué le estoy ofreciendo a los emprendedores, cuál es el valor que le estoy dando. Y muchos de esos programas son una pérdida de tiempo porque la forma en la que se toman las decisiones, los criterios con los que se toman y las prioridades a la hora de tomarlas no están alineados con los intereses de los emprendedores. Y mucho de lo que hay en el mundo startup es todo marketing. O sea, a la gente de grandes empresas muchas veces lo que le interesa es vender hacia afuera una imagen de innovación. Y muchas veces los presupuestos para esos programas vienen de la rama de marketing. Con lo cual hace muy complicado que se hagan cosas de calidad. Pero es que también en los programas financiados con fondos públicos pasa lo mismo. Yo tuve una conversación súper surrealista con empezamos a tener más proyectos europeos y me animaron a formar parte de un proyecto europeo bastante tocho en el que acabamos participando y me arrepentí muchísimo con una persona que la primera reunión me pareció bien y luego una vez que decidimos formar parte del proyecto, al ver el primer borrador de la propuesta me pareció totalmente absurda. O sea, había inflado las cifras, puesto cosas como hackatones de 500 personas, cosas absurdas y me di cuenta de que esta persona no tenía ni idea de startups, ni idea. O sea, él quería hacer un proyecto europeo relacionado con startups, pero no tenía ni idea de startups. Y hablando con esa persona le dije, mira, esto no es realista, estas métricas no son realistas, lo que estás contando no tiene sentido, vamos a intentar bajar un poco. Y decía, no, necesitamos poner estas métricas para que nos den el proyecto. Y yo, ya, pero es que esto no tiene sentido y además no se va a hacer algo de calidad y no vamos a poder hacerlo. Le importaba una mierda. Y de hecho era muy amigo de la persona dentro de la Comisión Europea en la que iba a hacer el proyecto y a ambas personas solo le importaba que cara a la galería, cara hacia afuera, pintara todo muy bonito. El proyecto fue horrible porque estuvo lleno de chapuzas y de cosas que hacia afuera vendían muy bien, pero hacia adentro eran terribles. Y una cosa que hizo que yo dijera, me desentiendo de este proyecto y puse a otra persona que lidera con él porque si no le iba a arrancar la cabeza, es que puso nosotros como asociación sin ánimo de lucro podíamos pedir un 100% de los fondos de lo que iba a costar el proyecto, un reembolso del 100%. Y esta persona puso que íbamos a cobrar un 70%. Y yo le dije, nosotros no podemos, ahora mismo no tenemos dinero para eso. O sea, no podemos asumir eso. Y él se empeñó en que teníamos que poner el 70% porque quería que nos dieran el proyecto a toda costa. Yo le dije, mira, es irresponsable esto, porque tú me estás intentando obligar a hacer algo que va a hacer que yo tenga muchas dificultades para poder llevar a cabo el proyecto y estás poniendo en riesgo el proyecto. O sea, yo no puedo garantizar que vaya a poder llevar a cabo el proyecto, no soy económicamente solvente. Y le importaba una mierda. Al final nos las apañamos como pudimos, tiramos para adelante, pero vi que en muchos casos los criterios a la hora de tomar decisiones... 10 minutos, vale. En muchos casos los criterios a la hora de tomar decisiones no tienen que ver con la calidad. Y hay muchísimo, en el mundo de emprendimiento, hay muchísimo que se hace de cara a la galería con el interés de aparentar, pero con poca sustancia. Y hablo también de todo el tema de la arrogancia, del tema del sentido de la responsabilidad, que es súper importante a la hora de crear una organización, pero también a la hora de plantearte con qué organizaciones te alías, con quién colaboras y cuáles son los valores de la gente con la que trabajas, que es muy, muy importante. Bueno, pues proyectos europeos en los que hemos participado. Voy a pasar, como tengo poco tiempo, bueno, al final esto es donde ha acabado Teton Valley, en el campus. Estoy muy orgullosa de todo fue bien, todo salió bien, ahora Teton Valley le va fenomenal. Yo dejé Teton Valley, fue un proceso paulatino, acabé estando a media jornada mientras que montábamos la asociación de startups. Ahora está Teton Valley en campus y van por la 14 o 15 edición y está más fuerte que nunca, estoy súper orgullosa, es mi bebé, ahí sigue andando sin mí y me encanta. O sea, adoro Teton Valley, es una familia. Ahora voy a hablar un poquito de conceptos, como digo, slides horrorosas, pero llena de anécdotas interesantes. Voy a hablar un poco de los
de los conceptos que he estado rumiando y que he estado pensando, en los que he intentado extraer de las experiencias que he tenido. Bueno, hay 5 cosas importantes. Una es la identidad colectiva. Una de las cosas que me he dado cuenta que es más importante a la hora de construir comunidad es la identidad colectiva. Hay muchos tipos de comunidades. Está, por ejemplo, la comunidad feminista, que es algo súper extenso, súper abierto, súper grande. Está la identidad nacional. Está la identidad de un partido político. Está la identidad de un equipo de fútbol. Está la identidad de Tetuán Valley con nuestras camisetas naranjas. Una de las cosas más importantes del sentido de la identidad es el sentido de pertenencia. El sentir que formas parte de una comunidad de gente que tiene valores parecidos a los tuyos o que tiene cosas en común contigo. A mí me parece que hay 2 formas de entender el sentido de la identidad. Uno es el sentir que, por lo que sea, porque has nacido en un sitio, porque eres mujer, o porque tienes la piel de un color, o porque has nacido en un espectro socioeconómico, porque has ido a determinadas escuelas, a determinados sitios, formas parte de esa identidad. Y no tiene nada malo eso, pero luego es más importante cómo construyes tu sentido de pertenencia y cómo esa entidad colectiva construye su sentido de pertenencia. Creo que es muy importante que en vez de ser un sujeto pasivo en nuestro sentido de pertenencia, seamos un sujeto activo. A mí lo que más me gustaba de Tetuán era que era de todos y que todos construíamos Tetuán Valley y que construíamos algo de los que nos sentíamos orgullosos. A mí me encanta formar parte de una comunidad en la que yo soy parte proactiva de hacerla mejor. Yo me siento orgullosa de formar parte de esta comunidad porque yo aporto para hacerla mejor. O sea, no tengo un sentido de la identidad que simplemente por formar parte de este grupo me refuerza mi sentido individual de valía, de considerarme válida, porque eso es importante. O sea, el formar parte de una identidad colectiva se entreteje con tu sentido de la identidad personal. Y creo que es muy importante que las comunidades que construimos se refuerce tú te sientes orgulloso de formar parte de esta comunidad porque aportas en esta comunidad, porque activamente estás contribuyendo. Y eso es una cosa muy interesante que tenía Tetuán. O sea, teníamos mentores de la hostia que venían porque sentían que Tetuán estaba aportando mucho al colectivo, que estaba aportando mucho a mucha gente y se sentían orgullosos de poder participar. Y eso es algo que no se paga con dinero. Y luego otra cosa importante son las dinámicas de las relaciones. Todo lo que estaba contando del proyecto europeo, de los CEOs de las empresas, luego no me he metido a hablar de la asociación de startups y las conversaciones que he tenido con políticos porque no acabo. Y también con universidades. O sea, la cultura de muchas organizaciones es jerárquica y está muy basada en si yo estoy aquí, yo tomo decisiones para asegurarme que a mí me vaya bien. Y hay muchas organizaciones que tienen una cultura del miedo, que en vez de estar centradas en mejorar y en cómo podemos hacer juntos este trabajo lo mejor posible, la mentalidad que subyace es defensiva, en plan, no quiero cometer errores porque si cometo errores me van a culpar a mí. Y eso impregna mucho las organizaciones con las que trabajas. Me podía tirar 20 minutos hablando de dinámicas de las relaciones, pero creo que es muy importante cuando trabajas con otras organizaciones y también dentro de tu propia organización el plantearte cómo es la toma de decisiones, cómo se recompensa y cómo se penaliza a la gente, cuáles son los criterios, qué tolerancia al fracaso hay. Todas esas cosas son súper importantes, tanto dentro de tu organización como a la hora de interactuar con otras organizaciones para llegar a acuerdos, para conseguir contratos, para conseguir subvenciones, para conseguir patrocinios. Plantéate quién toma esas decisiones y con qué criterios. Porque muchos de los problemas que yo he tenido era porque no había... porque las verdaderas razones por las que toman decisiones o las verdaderas dinámicas dentro de la toma de decisiones no son claras, no son transparentes, están llenas de pequeñas mentiras y es muy frustrante. Entonces tienes que entender muy bien la cultura de esas organizaciones y quién toma realmente las decisiones y en qué criterios para ahorrarte frustraciones. Como digo, es súper complejo y daría para otra charla entera. Una cosa muy interesante, un libro que leí hace tiempo, es Social Physics. Cuando hablaba de
antes hablaba del relato. ¿Cómo se construye ese relato colectivo? ¿Cómo se construye esa idea de lo que es la organización o de cuál es esa realidad en la que vivimos? Este libro me abrió mucho los ojos porque hablaba de un experimento que hicieron en el que vieron que a la hora de adquirir un hábito nuevo se ponían a estudiar a una serie de gente y veían cómo la gente adquiría hábitos nuevos. Y vieron que cuando tú estás expuesto durante un periodo corto de tiempo a un montón de gente nueva, o sea, un montón de gente a tu alrededor que tú consideras tus iguales y que adquieren ese hábito nuevo, como por ejemplo cambiar el café por té o empezar a correr. ¿Sabes? Todo esto de la gente tuiteando sobre el running o montar en bicicleta, cosas así. Mientras más estás expuesto a gente, no necesariamente tus amigos, sino gente que tú consideras tus iguales, durante un periodo corto de tiempo, más aumentan las probabilidades de que tú adquieras ese hábito. Y eso es muy interesante porque tiene que ver con lo que yo hablaba antes de la gente con la que te rodeas y cómo influye en tu visión del mundo. Cada vez que decimos no se puede, o el mundo funciona así, o esto es una mierda, o cualquier excusa derrotista sobre por qué no se puede hacer nada, estamos reforzando ese mensaje, estamos construyendo realidad. Y cuando damos argumentos en contra o cuando creamos organizaciones con un mensaje diferente, con una forma de entender el mundo diferente, estamos cambiando la realidad de la gente que nos rodea. Mientras más estamos expuestos a gente con una visión distinta del mundo, más real se vuelve eso en nuestra cabeza y más fácil es que podamos replicar esa forma de hacer las cosas. Y necesitamos eso. O sea, nuestro entorno es súper importante. Muchas veces culpamos a la gente individualmente de cómo se comportan o de las cosas que hacen, pero en realidad nosotros somos seres gregarios, somos entes que trabajan colectivamente y nos copiamos unos a otros porque estamos hechos para eso. Entonces, el ir contracorriente es muy complicado. Cuando estás rodeado de gente que ve el mundo de determinada manera, es mucho más fácil ver el mundo de esa manera. Luego, otra cosa importante sobre el tema de las organizaciones, no me voy a detener mucho aquí, pero si os interesa cómo funcionan las organizaciones y también el tema del liderazgo, os recomiendo que os leáis un post que hay en Internet que se llama La tiranía de la falta de estructuras, que es maravilloso. Una de las cosas más tremendas que he visto sobre cultura de las organizaciones. Es de una tía que participaba en unas asociaciones feministas creo que en los años 70, o sea, hace muchísimo tiempo, y es una reflexión brutal sobre cómo funcionan, es una reflexión brutal sobre cómo funcionan las organizaciones. Y bueno, ya está. No voy a hablar más porque no me queda tiempo, pero si tenéis preguntas y luego si queréis con un café os cuento lo que queráis. Muchas gracias. Gracias, Carmen. ¿Preguntas para Carmen? A ver, sí, aquí. Óscar, vas tú. Gracias. Buenas. Nosotros que venimos de la Universidad de Málaga y como duda, allí tienen un programa con vosotros, con Tetuán Valley. Sí. Pero el programa de ellos es, tú vas, expones una idea y eligen una de las mejores y trabajan 6 semanas contigo. Entonces mi duda es, ¿Tetuán Valley se basa en eso o es, como tú has comentado, también una escuela para quien quiera estar más informado sobre startups y demás? A ver, Tetuán Valley es un programa de 6 semanas. Yo, como te digo, no estoy ya en Tetuán Valley, o sea, sigo colaborando como mentora y tal, pero no estoy desde 2013, desde 2016, pero es un programa de 6 semanas, que hay una selección previa y se eligen 10, 11 equipos y luego se trabaja con esos 10, 11 equipos que son seleccionados durante 6 semanas. Luego, además, los exalumnos, los alumni, participan en el programa dando feedback a la gente nueva y se construye comunidad. Pero sí que es cierto que primero tienes que pasar la selección. Allí eligen uno, allí en el proyecto que tienen allí en la Universidad de Málaga. ¿Uno solo? Sí, tengo entendido, porque es un... O sea, me extraña, ¿eh? O sea, preguntaré a Camila, que es la que lo lleva ahora. Es en colaboración con Tetuán Valley, pero tiene también otra organización. Entiendo. ¿No? Vale, gracias. Nada. Bien. Vale, luego...
Buenas, te quería preguntar sobre esta etapa oscura que tuviste en Tetuan Valley, que la gente te decía que no estabas cobrando dinero o tal. ¿Cómo lo llevaba el equipo? Porque se te ve muy motivada, parecía que querías sacar esto adelante como sea, pero es verdad que si no te están pagando, el resto de la gente no suele comprometerse y si ves que hay algún problema te apartas. Entonces quería saber qué le pasó al resto de la gente con la que estuviste trabajando. Vale, pues como digo al principio, yo pensaba que iba a ser un esfuerzo conjunto y fue más o menos un esfuerzo conjunto, pero la única persona que estaba 100% era yo. ¿Vale? Entonces el resto tenían sus startups, eran alumni de Tetuan Valley, o sea, era gente que tenía sus startups y participaban como voluntarios. Entonces, sí que dedicaban horas a eso, pero no estaban en el día a día. O sea, sí que se repartían tareas. Y fue complicado. O sea, cuando acabó la primera edición, la mayoría se tomó un descanso porque estaban quemadísimos. Y eso formó parte, en parte porque yo todavía estaba aprendiendo cómo liderar equipos y no lo hice muy bien. Aprendí mucho de una edición a la siguiente. Pero también porque estábamos definiendo qué era todo y era difícil el saber trabajar con voluntarios cuando no hay dinero. Al final aprendimos y luego la siguiente edición fue mucho mejor. Supimos, o sea, yo aprendí también qué se puede pedir y qué no a los voluntarios. También conseguimos un par de becarios con un acuerdo que tenía Ocuri con una universidad. Entonces tuvimos un par de becarias durante unos meses, que eso ayudó porque el ver la gente que está full time, que en ese caso era yo sola, con voluntarios, con becarios, el saber cómo combinar eso y qué tipo de trabajos puede hacer cada uno, hizo que la cosa funcionara mejor. Y ya, una vez que ya tuvimos el primer proyecto europeo, ya pude contratarme a mí y a otra persona a tiempo completo y entonces ya empezó a haber equipo realmente, o sea, equipo trabajando. Pero el saber gestionar eso fue un aprendizaje a base de hostias. Y no fue fácil. Una cosa que nos ayudó mucho en la segunda edición es que después de cada reunión nos íbamos a cenar todos juntos. Súper importante. El crear equipo, el tener momentos de relax en los que puedes hablar de las cosas de forma relajada es súper importante para cohesionar. 2 preguntas. ¿Por qué la web la tenéis solo en inglés? ¿Por qué? La web la tenéis solo en inglés, ¿vale? Entiendo que he visto en Twitter, me explico, que os decís como un proyecto europeo, etc. Y 2, entiendo que si es gratuito para todo el mundo, Tetuan Valley vive solo de subvenciones. Vale. Tetuan Valley ha tenido diferentes modelos de negocio. El primero que tuvo fue subvenciones europeas y luego empezamos a trabajar con universidades y con grandes empresas. Entonces, el trabajo con universidades y grandes empresas se les ofrece una réplica del programa, pero adaptado a sus necesidades. Entonces, se combinan las subvenciones con esos programas hechos adaptados, como por ejemplo con la Universidad de Málaga, para pues, el conocimiento que tenemos sobre cómo hacer esos programas, pues lo aportamos a hacer esos programas a medida. Y con eso ahora cada vez se depende menos de proyectos europeos y se depende más de eso. Y luego lo de inglés, cuando yo llegué a Tetuan Valley era el único programa que había en España que se hacía en inglés. Y hubo mucho debate sobre eso. Los fundadores lo tenían clarísimo, decían, si tú quieres tener una startup tienes que saber hablar inglés. Y tiene ventajas e inconvenientes, tiene muchos pros y muchos contras y ha habido mucho debate sobre eso. Una de las razones es hay muchos programas en español, necesitamos más programas en inglés. Y una de las ventajas que tiene es que, por ejemplo, hemos podido invitar a mentores que solo hablan inglés. Hemos tenido mentores muy buenos que han venido de muchos sitios y que no hablan papá de español. Eso es una de las ventajas. Y también porque da miedo el plantarse y hacer el pitch en inglés, pero es un proceso necesario y es algo que ayuda. Entiendo que no todos los programas tienen que ser en inglés, pero consideramos que era importante para nosotros. Es una decisión válida la una y la otra. Muy bien. Un aplauso para Carmen. Gracias.